Estimados maestros y maestras, esperando que se encuentren muy bien, en esta ocasión vamos a seguir hablando sobre las evidencias de aprendizaje, pero específicamente vamos a ver sobre el proceso a seguir para plantear evidencias de aprendizaje. Para ello debemos recordar que las evidencias de aprendizaje es lo que nos presentan nuestros estudiantes para nosotros valorar el nivel de logro alcanzado por ellos luego de haber ejecutado 1, 2 o 3 sesiones de aprendizaje. Este proceso va a consistir en la realización de algunos pasos y en consecuencia vamos a especificar a qué se refiere cada uno de ellos. El primer paso a seguir es la comprensión del propósito de aprendizaje. Esta comprensión del propósito de aprendizaje es muy importante realizarlo. Por ello es que se constituye también en el primer paso de la evaluación formativa. Porque yo no puedo desarrollar un aprendizaje y en consecuencia no voy a poder evaluar ese aprendizaje si es que yo no he comprendido qué es lo que contiene ese aprendizaje. Cuando yo digo o cuando yo hablo del contenido de un aprendizaje, ahí nosotros debemos recordar que todo aprendizaje incluye conocimientos. ¿Qué más? Incluye también habilidades. Y puede incluir también, como en el caso de las competencias, actitudes. Comprender significa que yo debo identificar en el aprendizaje que voy a evaluar y ya lo he desarrollado, qué conocimientos incluye, qué habilidades desarrolla y al mismo tiempo si incluye o no actitudes, y sabemos nosotros que las actitudes están relacionadas con la práctica de valores. Eso también significa específicamente cuando hablamos de habilidades, si las habilidades son habilidades motoras, son habilidades cognitivas o también pueden ser habilidades sociales. Capaz incluye 2, tal vez solo 1. Entonces yo debo partir de ese conocimiento pleno, de esa comprensión del propósito de aprendizaje. El segundo paso es la formulación o formular los criterios de evaluación. Una vez que he comprendido al propósito de aprendizaje, yo debo plantear los criterios de evaluación específicos de ese aprendizaje. ¿Y cuáles van a ser esos criterios de evaluación? Van a ser justamente los aspectos esenciales, concretos. Cuando yo digo concretos, son específicos. ¿De quién? Del aprendizaje. También lo podemos nominar como que fueran los indicadores específicos. Luego de ello, recién como tercer paso, planteamos un reto o varios retos o desafíos a los estudiantes teniendo en cuenta estos criterios de evaluación. Yo no puedo plantear un reto o desafío si es que no he determinado anteladamente cuáles son los aspectos esenciales o indicadores específicos
del aprendizaje que quiero evaluar. En consecuencia, entonces, el reto o desafío es importante que nosotros les planteemos a nuestros estudiantes, pero de manera coherente con los criterios de evaluación. Ahora, ¿por qué yo tengo que plantear retos o desafíos? Porque estamos trabajando dentro de un enfoque por competencias y eso significa que los estudiantes deben demostrar su desenvolvimiento en tareas que signifiquen retos o que signifiquen también desafíos, para involucrar, para relacionar, para combinar una serie de capacidades e incluso varias competencias para desarrollarlos. En ese sentido, entonces, no nos olvidemos de que antes justamente de llegar a la evidencia en sí, debemos pensar bien, ¿no?, en el reto o desafío que justamente va a consistir en las actividades que va a realizar nuestros estudiantes o nuestro estudiante, las tareas o tal vez un producto que nos va a presentar, pero estos tienen que ser actividades retantes, tareas desafiantes o un producto que me demuestre que el estudiante ha podido desenvolverse cuando se le ha planteado este reto o desafío. Luego, recién de plantear el reto o desafío, yo voy a poder definir de manera anticipada la evidencia de aprendizaje. Y recordemos que la evidencia de aprendizaje puede ser un producto, puede ser una tarea, puede ser un desempeño. ¿Pero qué es? Ya es el resultado. ¿Resultado de qué? De la realización del reto o desafío. Por lo tanto, como docentes, tenemos nosotros que partir de manera coherente desde el primer paso, que es comprensión del propósito de aprendizaje, pasar a criterios de evaluación y pensar bien cuál va a ser el reto o desafío para luego yo esperar una evidencia de aprendizaje coherente con lo que he planteado en el paso anterior. Entonces, mis estimados maestros y maestras, no es cuestión de decir, ya, bueno, a ver, que me presente un organizador como evidencia de aprendizaje. La pregunta sería, si tú eliges que te presente un organizador visual como evidencia de aprendizaje, habría que ver, ¿ese organizador visual estará respondiendo al reto, desafío que le has planteado? ¿Estará respondiendo a los criterios de evaluación que tú has determinado? Y por último, ¿estará respondiendo al propósito de aprendizaje que tú quieres evaluar en ellos? Entonces es muy importante tener en cuenta esta situación. Vamos a dar un ejemplo ahora sobre cómo llegar hasta las evidencias de aprendizaje, dando un ejemplo, tal vez como una ilustración, como una propuesta. En el área curricular de educación para el trabajo, y ya se sabe que en esa área curricular la competencia es gestiona proyectos de emprendimiento económico social. Vamos a tomar el 4º grado de secundaria y eso corresponde al 7º ciclo. Lo primero, el primer paso, comprender el propósito de aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje que planteamos en este ejemplo? Es, elabora una encuesta en base a las necesidades insatisfechas identificadas de un grupo de usuarios desde su campo de interés.
Siendo este el propósito de aprendizaje y previo análisis, pasamos al segundo paso, que es formular los criterios de evaluación. En los criterios de evaluación se ha determinado 7 criterios de evaluación. Y todos estos criterios, que son 7, vamos a darnos cuenta que son aspectos específicos del aprendizaje. Los criterios de evaluación tienen que estar estrechamente relacionados como aspectos esenciales al aprendizaje que yo quiero evaluar. En este caso, el primer criterio que me dice, por ejemplo, el título de la encuesta debe ser coherente con el contenido de la misma, es decir, con el contenido de la encuesta. Segundo criterio, segundo aspecto o criterio. La encuesta cuenta con objetivos claros y precisos donde se observa el propósito de la encuesta, ¿no? Criterio 3. Las instrucciones que se plantean son claras y comprensibles. Criterio 5. Las preguntas de la encuesta se relacionan a su campo de interés. ¿De quién? De la estudiante. Criterio 6. Las preguntas consideradas en la encuesta son claras y comprensibles. Entonces aquí, ¿cuál es la característica de las preguntas? Aparte de que deben estar relacionadas a las necesidades insatisfechas, etc., también deben ser claras y comprensibles. Criterio 7. Las alternativas de respuesta de las preguntas son las adecuadas y pertinentes. En tercer lugar, nos toca ahora plantear el reto o desafío. Ya tengo los criterios de evaluación. Ahora, ¿qué me toca? Plantear el reto o desafío. Reto o desafío significa justamente lo que plantea el docente a los estudiantes. La evidencia ya es lo que nos presentan los alumnos. Entonces aquí, para el ejemplo, el reto desafío va a ser el siguiente. Teniendo en cuenta los criterios de evaluación, eso es importante decirles. No es cuestión de plantearles un reto desafío. Tienes que darle a conocer también los criterios de evaluación para que el estudiante sepa en qué aspectos va a ser evaluada su evidencia. Entonces, los 7 criterios que hemos visto en la diapositiva anterior, eso no solamente hay que dar, sino que el alumno tiene que comprender a esos criterios. ¿Para qué? Para que este reto o desafío que yo le planteé tenga las características que me piden de acuerdo a los criterios establecidos. Aquí, el reto desafío es el siguiente. Teniendo en cuenta los criterios de evaluación, elabora una propuesta de encuesta que contenga título, objetivo y 8 preguntas. Estas preguntas deben estar relacionadas con las necesidades insatisfechas de un grupo de usuarios y a tu campo de interés. Asimismo, cada pregunta debe considerar 3 alternativas de respuesta. Ese es el reto desafío. En cuarto lugar, se debe definir de manera anticipada. ¿Qué significa? Yo le doy el reto desafío, pero lo que yo espero que me presente el estudiante o los estudiantes, yo me anticipo. Antes de que ellos me presenten, yo determino como docente qué es lo que espero de ellos. En este caso, esta evidencia de aprendizaje es
una propuesta de encuesta elaborada. Entonces, ¿qué espero? Yo me anticipo y para mí la evidencia que me debe presentar mi estudiante es una propuesta de encuesta elaborada o también puede ser encuesta elaborada. ¿De acuerdo a qué? Al reto desafío en concordancia con los criterios de evaluación. Y esta propuesta de encuesta elaborada, ¿no?, se constituiría en el producto que yo espero de mis estudiantes. Ahora mire, no es suficiente muchas veces plantear el reto o desafío así de manera general. A veces es muy necesario darles un esquema, darles algunas pautas, algún gráfico, para que sí o sí su evidencia refleje la realización del reto o desafío. Para este caso, planteamos un esquemita de propuesta de encuesta o de encuesta en la cual yo le pido, miren, que primero me especifique cuál es su campo de interés del estudiante o de la estudiante. ¿Cuáles son las necesidades insatisfechas que ha identificado y sobre los cuales va a plantear las preguntas? Para yo poder un poco dirigir mejor y que el estudiante también se dé cuenta que sin colocar, por ejemplo, esos dos aspectos iniciales, no va a poder seguir haciendo la encuesta. Título de la encuesta. Si yo le estoy pidiendo que le ponga un título coherente a su encuesta, entonces tengo que considerar en mi esquema ese título para que él pueda completarlo. Asimismo, uno de los criterios está referido a objetivo de la encuesta. Entonces, yo le pido que escriba el objetivo de la encuesta. Asimismo, la instrucción que va a dar, luego en la pregunta 1, que me escriba aquí la primera pregunta, cuáles son sus 3 alternativas, porque ahí en los criterios también le pedimos las alternativas, y así en la pregunta 2, 3, 4, 5, 6 y 7, hasta la última pregunta que es 8. Y por último, aquí como una cuestión de, diríamos, de culminación de la encuesta, yo le pido que me plantee alguna frase o algunas palabritas de agradecimiento. Eso es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.